Allá por el mes de abril se estimaba que en el mes de diciembre se cosecharían 22 millones de toneladas de trigo, una cosecha récord respecto de lo que se venía dando en los últimos años. Condiciones climáticas mediantes, hoy el número se ajusta a 19,7 millones de toneladas. A continuación en AgroTV, Jorge González Montaner, un verdadero especialista, analiza el devenir fisiológico de esta campaña, climático, sanitario y sobre todo en el aspecto nutricional, que es tan importante para el cultivo de trigo, para el productor, para las empresas, la agroindustria y sobre todo la sociedad. El año arrancó bien para el trigo, pero durante su desarrollo tuvo que esquivar obstáculos de todo tipo. El asesor Jorge González Montaner pone bajo la lupa la campaña y las zonas más y menos afectadas. Arrancó bien el año, podemos decir que fue un año, después empezaron, como siempre, en esta carrera con vallas, que es la producción, empezaron los problemas de falta de agua hacia el noroeste. Eso se cerró con las últimas heladas de octubre que pegaron fuerte, así que la cosa en general, podemos decir que allá en la zona de Santa Fe y Córdoba está muy afectada por seca. Después el resto de las regiones en general va bastante bien y sobre todo la zona centro y sur está muy buena, así que todavía la expectativa es muy buena. Hemos tenido una campaña donde hemos tenido un octubre fresco después de un septiembre cálido. En algunos casos algunos materiales se adelantaron por el calor de septiembre, pero octubre por suerte se tranquilizó y eso para nosotros es un valor importante. No en todos los barrios la radiación de octubre fue buena, en algunos lugares le costó salir el sol. Ustedes saben que la relación radiación-temperatura es muy importante para definirse ese número de granos, pero estamos esperando una muy buena campaña. Jorge, ¿y cómo ha sido la sanidad tanto del trigo como la cebada a esta campaña? En general las enfermedades tuvieron un ataque bastante menor que el año pasado. Estamos viendo que sobre todo roya amarilla depende mucho de la combinación temperaturas y la condición hídrica. En general las temperaturas de este año nos dieron ese changüí de no ser tan agresivas en el invierno como el año pasado y el anterior, que eso hizo que haya más roya lineal. Este año estuvo más tranquila, pero como nota de color apareció en materiales que el año pasado no había aparecido. O sea que se ha generalizado a muchos materiales. Antes hablábamos del 40-50% de los materiales y hoy eso se ha agravado en cuanto a nuestra genética, con lo cual probablemente tendría que decir que la mayoría de nuestros materiales tienen riesgos, mayores o menores, y muchos de los que el año pasado habíamos certificado como funcionar bien, ya este año tuvieron problemas. Y algunos materiales en particular se hicieron, un caso muy emblemático es el 750, que en la mayoría de los barrios anda bien, no tiene grandes problemas de lineal, y cuando te vas a la zona costera de mar y sierras se destruye completamente, es el más afectado de todos, contra uno de los indicadores que es el 680, que en todos lados tiene problemas agresivos de roya lineal, este lo superó incluso en toda la zona. Así que muestra que las razas están haciendo su trabajo y que probablemente los comportamientos ambientales generen patrones distintos. Pero bueno, todo nuestro material, yo diría que todavía no tenemos nada que podamos certificar que no va a tener problemas. Estamos esperando estos nuevos genes, la introducción de estos dos nuevos genes que propone Jorge Bukowski, que ya la mayoría de nuestros programas lo están introduciendo, pero de acá a que salgan a la calle tendremos 3-4 años por lo menos para verlos funcionar. Así que de acá hasta ese momento habrá que laburar con lo que hay y con las, digamos, con las selecciones de lo que hay, que todo está en una gama de sensibilidad significativa. González Montaner compara el trigo que se está produciendo en Francia con el trigo argentino. La primera cuestión que hay que saber es que la proteína francesa que ellos usan y que con la cual a veces nos endilgan que tenemos mala proteína, es proteína seca. Y la proteína nuestra es proteína húmeda. Con lo cual hay una diferencia importante. Más para ponerlo fácil, cuando ellos hablan de 12% de proteína, podría ser un 11 acá, o cuando hablas de 11 allá, podría ser un 10 acá. Es la manera de medirlo simplemente, ¿no? Los niveles de nitrógeno y la división del nitrógeno que se usa allá es más significativa. Cada vez menos la diferencia porque estamos creciendo mucho en el uso de nitrógeno, sobre todo en los últimos años, y en este año en particular porque las relaciones de precios eran interesantes y hacían que valga la pena intensificar el cultivo con un trigo del orden de los $200, ¿no? Y una urea que estaba en los 500, o sea, esas relaciones permitieron. Pero la realidad es que manejamos una cosa bastante similar. Los modelos de ellos son un poquito más complejos, no aseguraría que siempre son mejores, porque cuando algo es muy complejo es más difícil parametrizar todos los componentes. A veces modelos un poco más simples, pero más robustos,
permiten hacer las cosas también bien, ¿no? Así que no creo que estemos muy distintos. Lo que sí es cierto es que ellos tienen un clima que acompaña, porque prácticamente todos los meses ellos tienen 50-60 milímetros, con lo cual la fecha de decisión de la aplicación de nitrógeno es menos dependiente del agua que lo que es para nosotros. Nosotros estamos obligados prácticamente en las zonas al norte a hacer una gran parte de la aplicación temprana, porque después no llueve en invierno, mientras que en la medida que nos vamos al sur podemos dividir, con lo cual podemos equilibrar mejor las pérdidas y acercarnos más a equilibrar rinde y proteína. Ellos de todas maneras no hacen ninguna cosa muy extraña, simplemente trabajan con un balance y dividen la aplicación, y las últimas aplicaciones son casi todas granuladas. No hacen aplicaciones foliares estrictamente, pero sí entran tarde en los cultivos. En las últimas aplicaciones hacen del orden de 3 y a veces hasta 4 aplicaciones apuntando a mantener proteína. Pero esas aplicaciones no buscan más que levantar 0,4 o 0,5% de proteína. En realidad es el global del modelo, que es relativamente alto, que permite que la proteína no sea muy mala. Pero la calidad francesa es del mundo quizás la más floja de todas, ¿no? En calidad de trigos, por sus W, y además en el porcentaje de proteína, ¿no? Generalmente los ambientes de más potencial en el mundo son los de peores calidades, y los ambientes más secos son los de mejores calidades. Vas a encontrar buenas calidades en un Canadá, vas a encontrar buenas calidades en un Estados Unidos, pero no la vas a encontrar en general en la zona francesa. ¿Cómo trabajan para lograr una mejor conjunción entre el ambiente, la variedad, el clima y sobre todo el momento de aplicación? Para referirnos a lo que estuvimos mirando hoy tenemos allá el testigo, un 110-X, y acuérdense que X es la cantidad de nitrógeno en el suelo, un 150, un 190, un 230. Esto es todo aplicado a la siembra, que no es el modelo recomendado, pero simplemente se hace como para tener la referencia. Estuvimos midiendo SPAD en todos los modelos, prácticamente a partir de 150, en este caso en particular, ya empiezan a plafonar. Entre 150 y 190 tenemos el plafonamiento, pero lo que está muy claro en este ensayo es que las aplicaciones de nitrógeno, gran parte de lo que han conducido es a mejorar el estado sanitario. Acá tenemos un ataque de mancha amarilla, acá están algarrobo y ñandubay, los dos sensibles a mancha amarilla. Esto tuvo roya lineal temprana, pero se controló, tiene 2 aplicaciones de fungicida, en este caso fue Ópera. Eso no fue suficiente, y si ustedes ven el estado de las hojas van a ver que la presión de mancha amarilla es muy significativa, incluso en los niveles altos de nutrición, pero en los bajos está completamente seca. O sea, la mancha amarilla depende enormemente de la nutrición. El número 1, lógicamente, es tratar de evitar tener cerca un cultivo de trigo en la historia, que haya menos presencia del rastrojo, porque es un necrotrófico que se aloja allí. Pero después la nutrición es el fungicida número 1 de todos estos sistemas. O sea, nutrición y nutrición temprana para que el cultivo cierre rápidamente y las esporas no suban. Hay algo de bacteriosis también dando vuelta, pero los modelos de este año han estado más cerca del 190 que del 150 en muchos de los casos para estos potenciales, cuando tenemos una participación, acá estamos en ambientes que pueden estar acercándose a las 7-8.000 kilos en los lugares de más potencial. En el norte de Buenos Aires, pero también en otras zonas, la napa jugó un papel fundamental para el desarrollo del trigo. Estos lotes tuvieron mucha agua temprano, mucha agua temprano, meses de abril, marzo con alrededor de 300 milímetros, que se alojó allá abajo, con napas que estuvieron a 1,50 m. Hoy en día, si uno mira allá abajo del todo, a 1,80 m, todavía hay agua libre, y si ven esos pelitos, esos se llaman raíces, y van a ver que ese sistema radicular, que desaparece prácticamente si uno lo mira en el B, se mete contra las paredes, se esconde, trata de pasar a través de las paredes, cuando llega otra vez al horizonte C, se desarrolla nuevamente, y al encontrar el agua, bueno, está de fiesta nuevamente, y eso hace que tengamos un sistema que está independiente prácticamente de las lluvias, porque ya está todo colgado de la napa, ¿no? Entonces hace que tengamos esta buena respuesta a nutrición, estas buenas biomasas, pero hay que insistir en el hecho de que a pesar de que tiene agua, a pesar de que tiene todo el nitrógeno, a pesar de que tiene 2 fungicidas, y a pesar de que no estamos hablando de la enfermedad que veníamos hablando recién, que es roya lineal, sino que estamos hablando de otra que se llama mancha amarilla, podemos decir que este cultivo va a llegar relativamente bien, porque ya su estado
de llenado es interesante, pero fíjense que la presión de mancha amarilla en las hojas superiores es muy importante, a pesar de la nutrición que tiene, a pesar del agua que tiene. Entonces, nos hace repensar cómo tenemos que organizarnos por el tema sanitario, roya lineal, mancha amarilla, roya negra, todos aspectos muy importantes para armar nuestra estrategia. Lógicamente, como yo les decía, fíjense, los fungicidas ayudan, pero para mancha amarilla en particular, los controles no pasan del 60-70%. Y ese 30% puede ser importante, y ni hablar si ese 30% se desarrolla en una situación de baja nutrición. Desdoblar el aporte nutricional que recibe el trigo puede ser una estrategia interesante para algunas regiones productivas. González Montaner analiza los beneficios y estrategias posibles. Hay que acompañar el ambiente con la nutrición. Si yo de repente lo llevé a 110, 120 temprano y me llueve en agosto, septiembre, me llueven 200 milímetros, tengo que volver a intervenir. Ahora, si es muy seco, puedo estar mirando eso a ver cómo funciona. Pero la realidad es que tengo que acompañar los procesos de lavado, los procesos de nitrificación. Entonces, no puedo dar una cifra de cómo hay que dividir las nutriciones porque eso depende mucho de los barrios. Como digo, hacia el norte es casi todo temprano, hacia el sur es casi todo dividido. Y en el medio depende del año cómo se vaya gestando. Pero siempre hay que tratar de quedarse con alguna carta en la mano porque muchas veces en una zona donde no hay normalmente lavados o excesos aparecen los lavados y resulta que tenés que volver a intervenir para que el cultivo acompañarlo, ¿no? O sea, la principal razón por la cual cambian los valores umbrales, vamos a poner un 150 menos X para gran parte de los ambientes de 5.000 kilos, es el lavado y la denitrificación. Pero eso es fácil porque eso uno lo ve, porque uno se entera de que llovió. Entonces con eso uno puede agarrar y cambiar y mover esos umbrales en función de las lluvias. Tenemos para eso un modelo de lavado elaborado que permite de alguna manera calcular cuánto sería lo que tenemos que agregar adicional por las pérdidas que pueden haber habido. Pero también es muy útil usar las herramientas de referencia. Todas las herramientas son buenas, solamente que hay que calibrarlas para el uso. Yo hoy les decía a los muchachos, en todas estas prácticas, lo importante es que cada uno tenga alguna herramienta que lo ayude a recrear la relación con las franjas de suficiencia. Yo tengo una franja de suficiencia, hasta lo puedo hacer visualmente si quiero nada más. Con un poquitito de costumbre uno puede ir y mirarlo. Cada 15 días vas y lo mirás y ves qué diferencia hay. Vos largaste tu modelo 150 menos X y lo hiciste 70-30, por ejemplo. Pero después vas y mirás la franja de suficiencia. Suponete que no tengas ninguna de estas herramientas. Igual visualmente, si lo ves visualmente es que hay una diferencia. Si tenés las herramientas mejor porque podés calcular un índice. Y entonces vos con ese índice decís, bueno, bárbaro, yo usé el Green Seeker y estoy viendo que tengo una diferencia del 15%. Bueno, evidentemente hay una diferencia. No quiere decir que siempre que haya diferencia vaya a haber diferencia en el rendimiento. Esa misma, si yo estoy en la zona, por ejemplo, de Madariaga, con rendimientos de 8.000 kilos, si tengo un 5% menos, es una diferencia que va a pegar en el rendimiento. Si del otro lado ahora estoy en el sudoeste y tengo 5%, ni me interesa. Tengo que tener 15% para que tenga impacto o 20% para que tenga impacto, porque tengo un llenado distinto, condiciones diferentes. Entonces, lo que tengo que hacer es adaptarme, empezar a conocer cómo funciona mi cultivo respecto a la franja de suficiencia. Y esa herramienta nos va a servir cada año para ir mejorando nuestro diagnóstico. Por el otro lado, los datos de calidad, todos tendrían que agarrar sus datos de proteína de cada año, agarrar la proteína que tuviste, el modelo que usaste, las lluvias que tuviste y el rendimiento que tuviste y anotarlo. Yo con esos datos a lo largo de 5 años construyo una curva que me dice rendimiento en función de proteína. Y ya sé cuál es mi modelo general para poder utilizar y ya sé si quiero ir para más arriba o más abajo. Pero la información de sus campos la pueden obtener ustedes con los mismos datos que terminan vendiendo, porque la realidad es que cuando venden, el dato de proteína está. Y a mí me sorprende que no guarden esos datos, guardan la lluvia pero no guardan la proteína. Con rendimiento, proteína y el nitrógeno que tienen, en 5 o 6 años hicieron de un modelo fantástico que les permite saber qué tienen que hacer. Para Montaner, la agricultura es tan cambiante que todos, productores, asesores e incluso profesores, tienen que estar en permanente capacitación. No jerarquizaría unos y otros. A mí me parece que hay 3 zonas. Cada zona tiene el potencial que le corresponde a ese ambiente y lo que hay que hacer es acercarse a ese potencial. Pero yo daría como una idea más global, ¿no? Me parece que la agronomía se vuelve a revalorizar en estos tiempos. La agronomía vuelve a ser la clave de que los sistemas sean sustentables. Todos los que estudiaron agronomía tienen que rehacer su título
en el buen sentido. Todos los que fuimos profesores tenemos que rehacer nuestro título, tenemos que volver a revalidar, ayornarnos permanentemente y estar en una visión muy dinámica. Yo les doy muchos ejemplos todo el tiempo, les digo, yo esta variedad pensaba hasta hace un mes que no iba a tener este problema y hoy la tiene. Y esta maleza, yo pensaba que con el MSPA iba a resolver el problema de las crucíferas porque el año pasado me anduvo, este año ya no. Yo pensaba que con el Fomesafel no iba a tener problemas en las residuales porque tenía estos datos, este año ya no. Entonces, todo el tiempo estamos observando lo dinámica que es la información que estamos generando. Entonces, eso exige aprender a mirar. El secreto está ahí, aprender a mirar. Yo me acuerdo, siempre me gusta esa historia, cuando la contó Alfredo Alcón una vez, cuando lo lleva a su hijo al mar, a ver el mar. Y era una persona que vivía en el continente y nunca había ido a ver el mar, y cuando llega lo lleva de la mano y lo ve al nene, ve por primera vez el mar, lo ve tan voluptuoso, tan grande, tan inmenso, tan profundo, tan complejo, que lo mira al padre y le dice, papá, enséñame a mirar. Y el secreto está ahí.